Grabar. Bien. Bueno, entonces, bienvenidos a todos esta noche. Hoy tenemos con nosotros a Carla Fión. Ella es súper especialista en el tema que vamos a trabajar hoy. Lo más importante de Carla, bueno, ella es mamá, está casada, no sé cuántos años tiene de casada, pero tiene 2 nenas lindas. Y ella se ha especializado en el tema de fertilidad que hoy nos va a hablar. Entonces, pero especialmente digamos, de una manera natural. Para lo que Dios, yo siempre he pensado que Dios, la manera en que pensó cómo iba a funcionar nuestro cuerpo y especialmente el de la mujer, ¿verdad? Entonces, es de eso más o menos es lo que Carla nos va a hablar. Entonces, Carla, te dejo aquí. eh, Aquí estaré yo. Y entonces, tú dices si preguntas al final o preguntas a medio camino o algo. Entonces, gracias por estar aquí. Em, sí, yo creo que podemos ir haciendo. La verdad es que a veces hasta el final es un poco tarde, pero si quisieran interrumpirme, pues interrúmpanme y yo puedo aclarar ese punto en ese momento, porque tal vez así es un poquito más enriquecedor para no esperar hasta el final y que se nos olvide qué era lo que estábamos haciendo. Y si no somos muchos, pues creo que lo podemos hacer viable, pero sí les adelanto que no soy máster de la tecnología, entonces si me escriben en el chat, no lo miro. No, y es que Entonces, este chat está configurado para que solo va. vea las preguntas casi que yo o todos. Va. Sí, entonces O dije, si creo que me solo yo los, sí, entonces entonces mejor, cualquier si no, cosa yo te, tienen que encender el micrófono y tienen que interrumpirme o porque si no, levantar la mano, ¿verdad? Ajá. sí, pero si, por ejemplo, yo miro en la pantalla aquí, no miro, entonces si no, tú me interrumpís, Yo Margarita, te y me decís, digo, hay va. una pregunta, ¿verdad? Gracias, Carla. Muy Va, bien, gracias. entonces, miren, solo vamos a hacer una oración para empezar, ya que estamos en la Semana del Espíritu Santo. Entonces, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. San Juan Pablo II, Amén. ruega por nosotros. San Ruega por José, nosotros. ruega por nosotros. María Ruega Auxilio de los cristianos, ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que pedimos refuerzos a todos. Bueno, vamos a empezar, solo lo voy a compartir. Ahí sí miran, ¿verdad? Sí, sí se mira. Va. Entonces, vamos a hablar hoy del don de la fertilidad. Y para empezar a hablar del don de la fertilidad, en esta parte me voy a ir un poquito más rápido porque no es el tema que nos ocupa, pero es la introducción, digamos, al tema que necesitamos entender. Entonces no podemos entender si no podemos entender cómo estamos hechos o qué somos. Entonces empiezo con una introducción a qué es la teología del cuerpo. Entonces la teología del cuerpo es algo muy importante que nos dejó San Juan Pablo II, y él dedicó las primeras 129 catequesis, o sea, los primeros 5 años de su pontificado a explicar el amor humano, el cuerpo y la sexualidad. Esto lo hizo porque él había sido obispo y había entendido cuál era la necesidad de las parejas en relación a todo el tema de la sexualidad y cómo se vive, digamos, esto dentro del matrimonio. Y luego pues presenció todo lo que vapulearon, voy a decir yo, a Pablo VI, ¿verdad? Que fue prácticamente su antecesor, porque Juan Pablo I duró solo como un mes.
Y entonces vio qué le pasó a Pablo VI con la Humanae Vitae, que ya lo vamos a ver antes con esa encíclica, y entonces él dice, voy a tratar de explicarlo. Pero lo hace en las catequesis y se detalla mucho. Y cuando iba terminando las catequesis, entonces nos dice, esto que yo les he dado es la teología del cuerpo. Entonces realmente es la primera vez que la Iglesia habla con tanta propiedad, con tanta, digamos, soltura y con tanta naturalidad sobre las relaciones sexuales entendidas como el amor entre el hombre y la mujer. Y si entendemos la teología, entonces vamos a hablar de que teología es la fe en busca de entendimiento, o sea, entender a Dios. Y la teología del cuerpo, entonces sería el estudio de Dios y de nuestra relación con Él revelado a través de nuestro cuerpo. Entonces, para entender eso, primero tenemos que entender quién es Dios. Entonces, Dios es una comunidad de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Se hace el amor infinito del Padre que se da al Hijo y el Hijo lo retorna, y de ese amor infinito surge el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que Dios es don porque se da, o sea, la naturaleza de Dios es darse, es una comunidad, por lo tanto están en comunión, y Dios es creador, porque de ese amor surge, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Entonces Dios es don, comunión y creador. Y luego entonces vamos a pasarnos, para ir entendiendo que tiene que ver esto, que Dios es don, comunión y creación, ¿verdad?, con nosotros. Hay un pasaje en la Biblia donde le preguntan los fariseos a Jesús, está en Mateo 19:3, le preguntan y le dicen, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y entonces esto puede traducirse a preguntas de hoy en día, como por ejemplo, miren, ¿es lícito la relación sexual prematrimonial? ¿O es lícito la relación sexual de parejas del mismo sexo, como esto de los libros que estamos viendo? Y la respuesta de Jesús es simple y sencilla, ¿verdad? Él dice, en el principio no fue así. Entonces tenemos que remitirnos a cuál es nuestro principio, tenemos que ir hacia dónde está el origen, y eso es lo que hace Juan Pablo II en la teología del cuerpo, y se va al Génesis. Entonces cuando se va al Génesis se encuentra el pasaje de la creación, y en ese pasaje entonces vemos lo que yo tengo subrayado acá en amarillo. Entonces dice, primero esta frase, o sea, Dios, que es una comunidad, que Dios es trino de 3 personas, ¿verdad? Entonces Dios dice, y aquí es importante porque está en plural, o sea, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No dice voy a hacer, porque no es uno, es una comunidad. Dice, hagamos al hombre, ¿verdad?, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Esa es la primera realidad. Después de que termina de crear todas las cosas, tenemos lo segundo, que dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Entonces Dios nos da la tierra, o sea, nos da la creación, nos dice, llenen la tierra y sométanla. ¿Cómo? Siendo fructíferos, multiplicando, porque estamos hechos para eso. Y finalmente tenemos una frase que es clave, que dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. O sea, nada de lo que Dios hizo está malo. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tratar de entender por qué nos empeñamos en corregirle la plana a Dios. O sea, ¿por qué creemos que lo que Dios hace está mal? Si el mismo Dios nos está diciendo que cuando vio lo que había hecho, dijo, esto está bien hecho, o sea, y somos la mejor obra de la creación de Dios. Entonces, ahora sí, vamos a entender, o sea, la teología del cuerpo nos da la respuesta a una pregunta muy importante que siempre nos hacemos todos, o sea, ¿cómo encuentro la felicidad? Y para encontrar la felicidad tengo que encontrar la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Quién es la persona? ¿Qué busco? O sea, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Verdad? Dice que de dónde vengo y a dónde voy prácticamente. Entonces, ¿cómo respondo a estas preguntas? Entonces, lo primero es entender quiénes somos. Y nosotros somos personas. Entonces, la persona es una unidad indivisible, o sea, no puedo dividirlo, de cuerpo y de alma. Entonces, soy uno entero. Cuando yo le pego a mis hijas porque las quiero corregir y después me quiero disculpar, no le puedo decir, mira, disculpa, pero fue mi mano la que te pegó, o sea, no fui yo, la verdad es que fue mi mano.
O como aquella película, si no la han visto, yo siempre lo uso de ejemplo, pero ya sé que los años pasaron. Entonces es la de Mujer Bonita con Julia Roberts. Y entonces en Mujer Bonita da mucha risa porque ella decía que se enamoraba para no enamorarse de los clientes, porque ella era una prostituta, entonces no los besaba. Y al final se enamora del Richard Gere, ¿verdad? Porque se enamora y lo besa. Entonces es lo mismo, yo no puedo decir estoy en la cama con alguien y no estoy yo, ¿verdad? Esas fantasías de somos amigos con derechos, pero aquí no pasa nada, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque somos una unidad indivisible de cuerpo y de alma. Y esto tiene un sentido más profundo cuando hablamos de la vida. Esto es un comercial por el tema del aborto, ¿verdad? ¿En qué momento Dios dota al alma, al cuerpo? O sea, ¿en qué momento nosotros nos convertimos en persona? Porque si somos una unidad indivisible, ¿en qué momento? Pues no hay otro momento más que fuera el momento de la concepción. O sea, no es cierto todo esto que nos dicen las ideologías de a las 13 semanas somos células, o sea, somos 13 semanas, antes éramos células, y al día siguiente que cumplimos la 14 semana, ya soy persona. No. ¿En qué momento se dota el alma al cuerpo? Se dota en el momento de la concepción, porque nosotros, personas, solo podemos dar vida a algo que es igual que nosotros, a otra persona. Y esa es la gran, digamos, misericordia de Dios que nos permitió ser co-creadores. Y ahí tiene mucho que ver el tema de la fertilidad. Entonces siempre, persona, cuerpo y alma. Somos criaturas, o sea, nadie puede crear a alguien más. Por eso dije que nosotros somos co-creadores. Entonces parte de lo que tenemos que hacer es reconocer que somos criaturas de Dios. Dios es nuestro creador. Por eso es que no podemos pelear, o sea, la gente de la ideología de género no puede revertir una verdad que es biológica y que digamos que está presente. ¿Por qué? Porque nunca una persona nace de dos óvulos, nunca una persona nace de dos espermatozoides. Siempre es la unión de un óvulo y de un espermatozoide. Y por más que nosotros querramos unir o hacer, no somos nosotros los dadores de la vida. Nosotros no somos quienes quitan la vida. Entonces esto es importante, reconocer que nosotros somos criaturas hechas por Dios. Y si tenemos un creador que además nos hizo a imagen y semejanza suya, nos tenemos que preguntar ¿para qué me creó? O sea, ¿para qué, Señor, estoy yo aquí parada? Pues, ¿para qué me pusiste en este mundo? Entonces me creó para el amor y por el amor, porque Dios es el amor y me hizo a su imagen y semejanza. Entonces no tengo otra respuesta más que decir mi felicidad está en ser una persona que ama y es amada. Y por eso, valga la redundancia, ¿verdad? La muerte se siente tan mal. Se siente tan mal porque la muerte es el momento en el que se separa el alma del cuerpo. Y Dios no nos había creado para eso. Dios nos había creado infinitamente para estar con Él. Y por eso es que cuando se muere alguien nos sentimos tan mal, pero a ese alguien le llega el momento más especial de su vida, voy a decirlo así, porque llega a la casa del Padre y está esperando la resurrección. Y la resurrección es que vamos a tener nuestro cuerpo otra vez, ese cuerpo glorioso que Dios esperaba. Entonces es el amor lo que nos hace felices. Luego entonces Juan Pablo II nos presenta 3 etapas en la vida de este hombre que Dios creó. Él se refiere al hombre originario y nos va a hablar de 3 momentos que están en el Génesis, que es la soledad, la unidad y la inocencia de este hombre que crea. Luego tenemos el hombre histórico, que es la etapa en la que nosotros estamos viviendo, esta que nos cuesta entender porque pecamos y porque no somos tan buenos como Dios quería que fuéramos. Y luego tenemos el hombre escatológico, que es nuestra vuelta a la casa del Padre, es nuestro encuentro final con Cristo. Entonces Juan Pablo II nos explica cómo nuestro cuerpo tiene esta tarea fundamental de que seamos lo que Dios soñó para nosotros. Entonces vamos a hablar primero de las experiencias originarias para entendernos. Entonces la primera experiencia de Adán en ese paraíso es la soledad. Entonces Adán había sido creado, le dieron la creación, le dijeron ponerle nombre a todas las cosas, yo no le puedo poner nombre a algo si no es mío, era de él. Y él estaba maravillado, él estaba feliz ahí, y además tenía una relación íntima con Dios. Pero Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y Adán se sentía solo. Entonces aquí dice, el llamado al amor, esa necesidad de darnos, de amar a alguien,
el ser don para alguien, el entregarme a alguien, el ser comunión, el ser uno con alguien, es la huella de Dios en el corazón del hombre. Eso es el sello de quien nos hizo. Es como cuando ustedes tienen una obra de la pintura y dice, este lo pintó Matisse porque se ve tal cosa, este lo pintó Van Gogh porque la pincelada es no sé cómo, bueno, el sello, la pincelada de Dios en nosotros es el deseo infinito del amor. Y por eso es que está esta frase tan linda de nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que regresemos a ti, hasta que reposemos en ti. Pero como estaba Adán solito y estaba muy bien, pero estaba solo porque no podía ser don, o sea, yo con un perro, con un gato, con la creación, no puedo ser don. Entonces venimos a la segunda experiencia, que es cuando dice, y Dios vio que Adán estaba solo y entonces dijo, le voy a dar su ayuda adecuada. Y entonces creó a Eva, ¿verdad? Entonces, cuando Adán ve a Eva, que además el relato del Génesis nos dice que la hizo de la costilla, o sea, de un costado, quiere decir que al mismo nivel del corazón, o sea, estamos en la misma dignidad, en la misma igualdad, solo que somos diferentes, y somos diferentes porque el diseño original así lo quiere para que pudiéramos unirnos, para que pudiéramos ser esa ayuda adecuada uno del otro. Por eso es que cuando Adán ve a Eva, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Que en otras palabras es, con esta puedo ser don, con esta puedo tener comunión, a esta la puedo amar como un igual a mí. Entonces ahí es donde encontramos el sentido de nuestros cuerpos. Tenemos igual dignidad, tenemos diferente cuerpo, que es el que nos lleva al encuentro del otro, el que me permite ser comunión, el que me permite donarme, y por eso es que o sea, depende de quién soy, ¿verdad? De cómo Dios me hizo, mi plenitud, o sea, si yo soy hombre, mi plenitud va a estar en la masculinidad, porque me permite el don de la paternidad. Y en la plenitud de la mujer está en la feminidad, en ser ella lo que Dios quiere que sea, y en donarse en la maternidad, en el encuentro con alguien que es distinto de ella. Entonces, tenemos que entender esto, porque esto libera todas estas ideologías, o sea, comprender que tenemos un diseño original nos ayuda a entender que no podemos ir en contra de la razón misma. Entonces, el lenguaje de nuestro cuerpo nos habla, nos dice, mi cuerpo me habla de mi creador, me responde a las preguntas, ¿quién soy? Sí, soy un hijo de Dios, soy imagen de Dios. ¿Para qué busco? Amar y ser amado. Y para amar y ser amado, tengo un cuerpo. ¡Yay! Me dieron el instrumento con el que podía amar. Entonces, ¿cómo puedo amar? Bueno, los hombres son fuertes, son musculosos, son toscos y van al encuentro, van a la conquista, buscan. Las mujeres somos más misteriosas, tenemos esta cosa que escondemos, invitamos a que nos conquisten, acogemos la vida, recibimos la vida y ese es nuestro don. Y el complemento de estas dos personas me permite ser lo pleno que yo quiero ser, porque para eso me hicieron. Entonces, tenemos aquí cómo funciona. Y aquí meto un poquito la parte ya biológica que quizás ya la vieron, pero está un poquito más claro. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un aparato reproductor que está hecho a lo externo. Valga el comercial, si está externo, la temperatura afecta la fertilidad de los hombres, ¿sí? Porque el hombre está fuera, entonces está externo, va al encuentro, ¿verdad? Y el aparato reproductor de la mujer, que está compuesto de los ovarios, de las trompas de falopio, del útero, ¿verdad? Está hecho para la acogida, es caluroso, es caliente, es que somos como tiernas, entonces cada uno tiene su diseño específico. La unión, ¿verdad?, de estos dos cuerpos va a procrear, va a dar vida, porque ese es el diseño original. Por eso es que no cuadra, o sea, mentalmente no cuadra, si uno lo ve gráfico, dos hombres, dos mujeres, es como que quisiéramos usar un reloj que ha sido hecho para alarma y lo usamos como despertador. Tal vez me funciona por algún ruidito, pero no me va a dar el 100% de lo que tiene que dar, porque no está hecho para eso. Entonces, Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, nos dice, el cuerpo, y de hecho, solo él, o sea, solo el cuerpo, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino.
Entonces, ¿por qué sé yo que yo tengo alma? Porque existe, porque tengo esa ánima, esa fuerza espiritual. Entonces hay cosas que la ciencia no puede probar, pero tampoco las puede negar. Por ejemplo, la inteligencia. Yo no puedo decir voy a meter toda la inteligencia que hay en el mundo en una laptop, ¿no es cierto? O sea, no la puedo medir. Existe la inteligencia, pero no puedo tocarla, no puedo meterla dentro de algo, no puedo decir, cuando decimos la expresión te amo de aquí hasta el infinito, es que no puedo meter todo el amor que siento por ti dentro de una caja de regalo y dártelo, pero existe, no lo puedo negar. Entonces es igual la existencia del alma, de la parte espiritual que nosotros tenemos, la parte intelectual, todas las capacidades racionales de la persona existen y no las podemos negar, aunque no las podamos comprobar científicamente. Entonces Juan Pablo II, desde la teología del cuerpo, nos dice, es el cuerpo el que hace visible lo invisible. O sea, todo esto que yo tengo dentro, toda mi capacidad de amar, toda mi inteligencia, toda mi libertad, toda mi voluntad, la puedo expresar gracias al cuerpo. Por eso es que la persona es una unidad indivisible de cuerpo y de alma. Entonces, tenemos acá que la pregunta es clave, ¿verdad? ¿Yo tengo un cuerpo o yo soy un cuerpo? Y esto es clave para todo lo que querramos hacer con nuestro cuerpo. Fíjense bien, por ejemplo, todos los temas del aborto, de los métodos anticonceptivos, etc. Si yo soy mi cuerpo, cuido. O sea, si yo soy esta hoja, la voy a cuidar. Si yo tengo un cuerpo, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? Lo que quiera. Lo rompo, yo lo arrugo, porque lo tengo, lo tiro, lo desprecio. Entonces yo tengo un cuerpo o soy mi cuerpo. Y efectivamente yo soy mi cuerpo. Por eso es que Juan Pablo II dice, la persona completa, o sea, la integralidad de la persona, ¿verdad? No es solo su genitalidad, no es solo su sexualidad pasa, eso lo vemos en el modelo Creighton, que yo se lo explico al final, pero por 5 dimensiones, ¿verdad? La parte espiritual, la parte física, la parte emotiva, la parte de comunicación y la parte, espiritual, y la parte espiritual. Entonces, la persona completa pasa por estas 5 dimensiones, no solo por una, pero tenemos un mundo que está girando en base a una teoría, y esta teoría existe, o sea, es filosófica, es una corriente, que es una teoría genitocéntrica, donde toda mi sexualidad está basada en una única dimensión, que es la dimensión física. En cambio, deberíamos de estar girando en torno a la teoría cerebrocéntrica. El cerebro es el órgano más sexuado que las personas tenemos, porque de aquí parte toda la integralidad de la persona. Yo me enamoro de alguien por cómo piensa, por cómo se expresa, por cómo resuelve sus problemas, cómo me demuestra amor, cómo me habla, no solo por cómo tenemos sexo, ¿verdad? No es solo, no es esa la única parte. Entonces, sexualidad va por la integralidad de la persona, porque yo soy una persona completa, no soy solo mi parte física. Y mi cuerpo es ese instrumento valioso que expresa lo que llevo dentro. Entonces, para entender esto, vamos a pasarnos a la tercera experiencia del hombre originario, que es la inocencia. Entonces, cuando ustedes se observaban, Adán y Eva en el paraíso estaban desnudos. Eso quería decir que se podían ver tal como Dios los había hecho. Entonces, no es que la inocencia sea esta cuestión ingenua de dejarme engañar y dejarme pisotear y dejarme usar, etcétera. No, sino que la inocencia es tener la capacidad de verme en esa complementariedad de la persona como Dios me ve. Entonces, cuando ellos descubrieron que el diseño de sus cuerpos, masculino y femenino, eran la complementariedad que necesitaban, marcaron una vía para amar. Se encontraron la forma de verse. Por eso es tan linda la noche de bodas, porque entonces no importa que yo tenga mis gorditos, que sea flaca, que sea gorda. O sea, yo sé que con mi esposo estoy libre de todos esos perjuicios porque él me ama, porque me ve en mi integralidad, no se va a fijar en mis defectos físicos. Entonces es a través de la belleza y el misterio de la diferencia sexual que estamos llamados a ser una sola carne. Esto es importante. Y por eso es que el matrimonio, y solo el matrimonio,
es la vía para vivir esta experiencia originaria como Dios la había hecho, porque la perdimos. Entonces, cuando la gente entiende que estamos hechos para esta unidad, a esto Juan Pablo II le denomina el significado esponsal del cuerpo. Es decir, esta finalidad del matrimonio de unir a las dos personas de una manera infinita. Por eso es que es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Entonces, ¿qué significa este significado de la redundancia esponsal del cuerpo? Que el diseño físico de los cuerpos está hecho para la entrega mutua, que estamos llamados a la donación, a esa comunión sagrada de dos personas que se vuelven una sola carne. Que es bueno este deseo de unirme, o sea, este deseo de querer unirme corporal y espiritualmente a otra persona, pero requiere de mi profunda unidad de voluntad, o sea, lo tengo que hacer libre, tengo que entender que es un acto de voluntad de entregarme al otro y que yo soy más que mis impulsos. O sea, yo sé que voy a tener mis impulsos, mis deseos de sexualidad, de entregarme a otro, pero yo voy a comprender que soy más que eso. Entonces, aspiro a algo mucho mayor que solo darle, digamos, satisfacción a mis deseos. Entonces, ¿qué es ese más allá? Es aspirar a la pureza. ¿Y qué es la pureza? Es entender que hay la gloria, entender que Dios está presente también en este cuerpo mío, que lo hizo a imagen y semejanza. Por eso la pureza es la gloria del cuerpo humano ante Dios. Entonces, cuando los esposos entienden el valor del otro como persona en toda su integralidad y se aman y se son capaces de verse como Dios los ve, están a salvo. Quiere decir que están viviendo la donación total de sí mismos en un amor que da vida. Por eso decimos que esta felicidad originaria, tal como la tenían Adán y Eva en el paraíso, es posible vivirla, pero solo en el sacramento del matrimonio. Entonces el hombre no puede encontrar plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Para eso hemos sido hechos. Y la respuesta más clara que podemos dar a la generosidad del Creador es ser para otro, en cuerpo, alma y espíritu, porque no puedo darme solo por pedacitos, ¿verdad? Y además para siempre. Dios mismo los entregó uno al otro como un camino de santificación, o sea, el camino hacia Dios, para el regreso a la casa del Padre, para ser fieles a lo que somos, al diseño original, es decir, al don de la creación. Y así, el amor que vive el hombre con la mujer debe ser total, completo y también fecundo. Entonces aquí tenemos un diagrama de la que explica muy bien la teología del cuerpo y que cómo este primer esquema que yo les mostré de lo que es Dios, donde está el Padre, que da y que se da en amor al Hijo, y que el Hijo retorna ese amor al Padre, y entonces surge el Espíritu Santo, es igual al amor que da el novio por su novia, y luego de ese amor surgen los hijos. ¿Verdad? Entonces el matrimonio es una analogía perfecta de la Santísima Trinidad. Imagínense a qué nivel llegamos. Yo cuando entendí eso dije, bueno, no me fue tan mal en mi vocación. Porque, pues sí, porque dije, bueno, no estamos tan mal, no era como que tenía que ser monjita, o sea, también esto está muy bien, ¿verdad? Pero tenemos un problema, ¿verdad? Y el problema es cuando decidimos separarnos de Dios. Entonces ahí nos pasamos al hombre histórico. El hombre histórico es este hombre que se separa de Dios, que atiende a las mentiras, ¿verdad? De la serpiente que distorsiona esta verdad, que les dice pueden vivir sin Dios. O sea, coman de esto, o sea, la imagen, ¿verdad? Coman de este fruto y van a ser como Dios. Nos equivocamos y hoy en día el mundo se equivoca y nosotros mismos nos equivocamos todo el tiempo cuando creemos y cuando pretendemos dejar de ser criaturas de Dios. Cuando creemos que podemos vivir una vida sin Dios. Estamos rememorando el Génesis, cuando nosotros decidimos separarnos de Dios. Cuando decidieron nuestros padres Adán y Eva separarse de Dios, entonces desearon conocer el mal. No lo conocían, desearon conocerlo, ¿verdad? Y el pecado nos mostró su rostro. Entró la muerte. Entonces hubo una ruptura, ¿verdad? Desaparece esa comunión y esa armonía total que teníamos en el cuerpo, que éramos perfectos, que éramos la mejor obra de Dios y que seguimos siéndolo. Por eso Dios envía a su Hijo a redimirnos.
pero nos rompimos, o sea, nosotros decidimos salirnos. Y entonces, ¿qué pasa con Adán y Eva? Juan Pablo II nos dice, bueno, primero tienen vergüenza y cubren sus cuerpos. Y segundo, entra el egoísmo. Quiere decir que nos volvimos calculadores, que empezamos a usar a los otros para satisfacer mis propios egoísmos, para ello sacar provecho de la creación y del otro como parte de la creación, pero no para un fin de bien común, sino que para satisfacer mis propios deseos y anhelos egoístas. Entonces el cuerpo, que era una obra perfecta, tuvo impulsos desordenados y tenía torpeza en expresión. O sea, ¿cómo nos cuesta expresar el amor ahora, tal como Dios nos da? Perdimos la capacidad de ver a los otros como Dios nos mira, como parte de su creación. Hay un desequilibrio profundo entre cuerpo y espíritu. O sea, dudamos de ser la obra perfecta de Dios. Queremos corregirle la plana a Dios. Es que ¿por qué me dio esta nariz? Me la opero. Es que ¿por qué no tengo estos pechos? O mejor me los quito. Es que la matriz, qué aburrido, me la voy a quitar. O sea, en verdad, a mí esto no me gusta. Yo, ¿por qué me dio la fertilidad? Entonces me tomo los anticonceptivos. O sea, este desorden en nuestro entendimiento de quiénes somos. Perdimos el dominio de nosotros mismos, en nuestros impulsos, en nuestros deseos, pero ojo, que el llamado al Génesis sigue estando, o sea, fructifíquense, tomen la tierra, dominen. Entonces la naturaleza está a nuestro servicio, no para nuestra utilidad así egoísta, sino para que nosotros la administremos y la dominemos. Pero este desorden, esta tendencia al pecado, se denomina la tendencia a la concupiscencia. O sea, siempre vamos a tener esta debilidad de caer, de irnos por el otro lado, ¿verdad? De tomar decisiones equivocadas. Y esto es la lujuria. O sea, en el plano de la sexualidad estamos en una guerra, vamos a decir, entre la castidad y la lujuria, entre la pureza del amor verdadero y entre el amor que es un amor falso. Y esto es una buena cosa, dice Juan Pablo II, el tema de la vergüenza, porque quiere decir que se dieron cuenta de que algo estaba mal y tuvieron vergüenza. Entonces podemos aspirar a las cosas buenas, porque acuérdense que tenemos la huella de Dios en nuestro corazón, estamos hechos para el amor. Lo único es que tenemos que aprender a distinguir entre lo que es lujuria, que son estas relaciones que nos llevan a satisfacer el placer, pero el placer por el placer, que nos cierran a la vida, que nos ven por partes, no ven la integralidad de la persona, que rompe las relaciones, que nos esclaviza, ¿verdad? Que privilegia, digamos, el deseo sexual y nos confunde, y que tiene relaciones que son nubosas. El amor verdadero es lo contrario, no te quita, no te arrebata cosas, no te usa, no te manipula. El amor verdadero está abierto a la vida, te construye, busca la comunión, busca ser don, por lo tanto te libera, ¿verdad? Piensa siempre en hacer el bien al otro, clarifica las relaciones, o sea, tengo claridad de a dónde voy con esta persona, ¿verdad? Mis deseos sexuales están ordenados. No quiere decir que sean malos y que la iglesia te los limite. Te pide que los ordenes y que aspires a un bien mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Cada vez que tenemos estos deseos desordenados, cada vez que cometemos un pecado, en otras palabras, cada vez que hacemos un daño a otro, que nos hacemos daño a nosotros mismos, este proceder nuestro, esta conducta que tiende a hacer el mal, a optar por decisiones equivocadas, nos da heridas. Y hay heridas que no se superan tan fácilmente. Entonces tenemos, por ejemplo, heridas del corazón que nos llevan a creernos ciertas mentiras, y cuando yo me la creo, me hago promesas que hieren y que me llevan a cometer el pecado. Entonces, cuando nosotros queremos darnos cuenta de qué heridas tenemos que preguntarnos, ¿qué me recuerda este dolor tan grande? ¿Cuál herida es la que me lleva a cometer este pecado tan grande? Y necesitamos entonces enfrentar las heridas, perdonarnos para liberarnos y para no repetir. ¿Cuáles son las heridas a las que nos enfrentamos generalmente? Rechazo, o sea, mi mamá me rechazaba todo el tiempo, no quería tenerme, etcétera. Yo lo percibo y entonces yo no me siento capaz de ser una mujer amada. Entonces se parece un muchacho que quiere pues, tener una relación buena conmigo, y yo siento que también él me va a rechazar,
y entonces por eso pongo una barrera y no soy capaz de amar. Igual pasa con el abandono, igual pasa con el miedo, igual me pasa con la vergüenza. Me pasó algo y me siento que yo soy una persona no digna de ser amada, ¿verdad? A mí me da vergüenza que me vean. O por el contrario, ¿verdad? Como yo me hirieron tanto diciéndome que era tan poca cosa, ¿verdad? Y de repente yo me hice la promesa de que nadie más me iba a humillar de esa manera, ahora me libero y salgo y hago todo y digamos tengo muchas relaciones y muestro todas las partes de mi cuerpo y hago, pero eso no me hace feliz, eso me hace pecar, eso me está hiriendo aún más, pero fue a raíz de un dolor, de una herida y de una promesa que yo me hice en esa herida, de que nadie más me iba a humillar de esa manera. Entonces a veces hay que chequear qué heridas de estas son las que tenemos y que no me dejan ser plenamente yo lo que Dios quiere que sea. Necesito perdonar algo, necesito perdonarme, necesito liberarme. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues nos amaba tanto Dios que Dios mandó a su propio Hijo a tener un cuerpo. Y ese cuerpo, esa persona de Dios que se encarnó, que tiene un cuerpo, me enseña cómo hay que amar. Y la forma de amar es darse, es ser don, es ser comunión para los demás. Por eso lo sabemos, porque Dios mismo se quedó, se entregó por nosotros y además está en la Eucaristía. Y nos da estas claves, ¿verdad? Nos dice que es la pureza y la templanza y la castidad la que ordenan los impulsos sexuales. Es la piedad la que nos da una vida de oración y nos permite ser comunión. Por eso se quedó en la Eucaristía. Y para todo lo que hubiéramos hecho mal, para todas nuestras heridas, para estas personas, por ejemplo, que han abortado, para las personas que han tenido múltiples relaciones sexuales antes, no es que no puedan hacer nada ahora. Para quienes se divorciaron y se volvieron a casar, o sea, para todo lo que pueda haber causado una herida más grande, tenemos que entender que Dios hace todas las cosas nuevas. Así como hace las cosas perfectas, también las hace nuevas. Pero tenemos que dejarnos pues, tocar por Dios. Tenemos que entender que somos criaturas de Dios. Y en este tema de la fertilidad es tan importante, porque si no lo vemos con estos lentes, no me pongo los anteojos para ver eso, no entiendo por qué Dios me hizo así. Y rechazo cómo Dios me hizo y no me gusta, porque otros me están haciendo creer otras mentiras. Entonces hay que hacer este tipo de oraciones, ¿verdad? Si quieres entender esto, si queremos mirar a Jesús, primero nos tenemos que dejar mirar por Él, decía Juan Pablo II. Solo Jesús sana nuestras heridas y nos hace capaces de amar. Por eso nuestra oración debe ser la del Salmo 51. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu, ¿verdad? Aunque sea que todo vaya en contra, que yo vaya en contra de corriente, sé que lo que estoy haciendo está bien hecho. Ahora bien, la pureza no es puritanismo, o sea, no es que parezcamos monjas, ¿verdad? Sino que es tener la capacidad de poder ver las cosas como Dios las ve. Por eso dice aquí, benditos los que tienen el corazón puro, no solo porque se verán a sí mismos y a otras personas debidamente, como Dios las ve, sino porque también verán a Dios. Entonces, para alcanzar esto, tenemos que hacer un camino. O sea, el orden está bien. O sea, la iglesia nunca va a rechazar este impulso sexual que nos lleva al encuentro del otro, que nos lleva a ser fecundos. Es más, te dice, hay que vivirlo al pleno, al máximo. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? Bueno, tenemos que hacer un camino. Aquí tenemos una pirámide que nos lleva por las fases de un noviazgo, por ejemplo. Tenemos primero la amistad. Tengo que conocer a esta persona. Luego la tengo que conocer mejor, tengo que conocer a su familia, tengo que tener encuentros con ella que me permita verla, ver cómo actúa en diferentes circunstancias, en dónde vive, qué valores tiene su familia, cómo resuelven los problemas, cómo se comunican entre ellos, si hay apoyo, etc. Luego, entonces paso a una relación de noviazgo, entonces estoy exclusivamente en esta relación con esta persona. Si me complace y si yo veo que con esta persona puedo tener un camino de vida juntos, entonces me comprometo. Luego del compromiso, llego al matrimonio. Y una vez me caso, entonces puedo tener esa relación sexual íntima que nada más y nada menos es el culmen
de lo que yo he compartido antes. O sea, la intimidad se construye desde antes. Pero hoy en día, en lugar de que tengamos una base sólida en la pirámide, ¿sí? Lo que estamos haciendo es invertir la pirámide. O sea, tengo todo este peso de todas las relaciones que me acompañan, a la suegra, a los hermanos, a la familia, a mi familia, a los amigos, a todo lo que debe sostener mi pirámide, lo tengo encima. Y está cayendo como un peso bien fuerte sobre una sola cosa, que es la intimidad sexual, porque estamos haciendo el camino al revés. Entonces es importante darnos cuenta que el tiempo para las personas hoy en día, que todo lo estamos viendo como lo que siento y lo que pienso, en este momento siento que no es un momento bueno para tener un hijo, aborto. En este momento siento que es mi momento, que lo quiero vivir, que estoy lista y tengo relaciones sexuales. Siento. Entonces, el tiempo no es mi mejor aliado, porque entre lo que siento, lo busco y lo quiero inmediatamente. Sin embargo, cuando hago este camino, el tiempo, entre más pasa, se vuelve mi mejor aliado, porque me da tiempo de afianzar las relaciones, de conocerme mejor, para que cuando llegue a esta intimidad sexual, pueda tener la capacidad de decidir, de tener una relación construida con puentes que no se van a destruir, que no se van a caer, que yo estoy segura que el otro me ama y que yo me amo y que tenemos un proyecto en común. Aquí empiezo de un me gusta, sigo por el sí quiero, pero luego al sí, ¿verdad? Al sí. Entonces, cuando yo digo me quiero y te quiero, estoy en esta parte de la pirámide de abajo porque estoy queriendo a la persona para mí. Pero cuando yo llego al sí quiero y a dar un sí en la iglesia, estoy diciendo que sí a una vida en conjunto contigo. No es que te quiero para mí, cuando ya no te quiero, cuando ya te he usado, te desecho. Es que te quiero porque quiero vivir contigo un proyecto de vida en común. Es un sí quiero, no es un te quiero, ¿verdad? Que es con el que empezamos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el matrimonio es un sentido de pertenecer al otro. Es que estamos en una, digamos, en una circunstancia, en un escenario de igualdad y complementariedad, en donde yo me puedo sentir amado, amada y no utilizada. Por lo tanto, puedo decir que el amor, según Cristo me lo enseñó en la cruz y con la teología del cuerpo y con su propio cuerpo y con la vida que hizo en 33 años aquí, me dijo que 4 características tienen el amor verdadero. El amor es libre, es total, es fiel y es fecundo. Entonces, aquí lo tenemos. El amor es un acto de voluntad que busca y prefiere el bien del otro, que no juzga por la intensidad de la emoción, que conoce y busca lo que es mejor para el otro y se compromete libremente. Entonces aquí lo tenemos, libre, fiel, total y fecundo. Y por eso entonces ahora podemos decir que así como el cuerpo es el signo que hace visible lo invisible, también el matrimonio o el amor conyugal es un signo visible de una realidad invisible. ¿Cuál es la realidad invisible? Esa analogía que tenemos en que el matrimonio se parece a la unión de la Santísima Trinidad. Entonces, es lo mismo el sacramento del matrimonio al amor y a la comunión y al ser don que nos permite o que vive la Santísima Trinidad. Entonces, en esta línea ya podemos entender qué es la fertilidad. Entonces, en todos los contextos y siempre que hablamos de fertilidad, vamos a entenderla como una característica positiva. O sea, no es una enfermedad, no es algo con lo que tengo que lidiar. Es un regalo, es un don que me permite ser co-creador de la vida humana. O sea, Dios pudo haber hecho al hombre y a la mujer y decir, bueno, yo voy a darle los hijos y van a hacer, pero nos hizo co-creadores. O sea, nos permitió ser parte de ese misterio de la creación de una nueva vida. Y eso me permite entender que dentro de toda la creación, yo soy un ser superior, porque pongo en ese acto toda mi capacidad intelectual, espiritual y que además trasciende,
porque cuando yo me vaya de este mundo a la casa del Padre, aquí va a quedar mis hijos, aquí va a quedar mi descendencia. Y eso es un don maravilloso, ¿verdad? Entonces, esto me permite posicionarme como persona. Y la persona, Dios le entrega este don para que lo guarde, para que lo proteja y para que sea la cabeza de su entorno, o sea, para que lo ponga en alto. Por eso, no es lo mismo, ¿verdad?, hablar de reproducción que de procreación. En inglés quizás es lo mismo, pero en español las palabras tienen un significado diferente. En la palabra procreación hay una cuestión de darse, de donarse. O sea, yo doy parte de mí para procrear. Por eso yo decía, no podemos procrear algo distinto a lo que somos. Es ridículo pensar que yo, que soy una persona, voy a tener dentro de mí por 13 semanas algo que no es igual a mí, que son células, ¿verdad? Y que las puedo sacar de mi cuerpo, que no es cierto. O sea, nosotros nos damos, nos donamos, y la palabra correcta es procreación, porque reproducción me orienta más a la connotación de se reproducen panes en una maquila, en una fábrica, se reproducen repuestos, se reproducen, producimos en maquila, ¿verdad?, toda la ropa. Entonces no estamos hablando de reproducirnos en masa en una fábrica, estamos hablando de procrearnos, porque en ese acto hay un don, me doy en ese acto. Entonces, Juan Pablo II, como les decía, en esta teología del cuerpo, trata de explicar lo que Pablo VI, que era el Papa, que fue su antecesor, en 1968, cuando el mundo se enfrentaba a los primeros ensayos de la in vitro, cuando nos enfrentábamos a la primera píldora anticonceptiva, a toda la revolución sexual, Pablo VI escribió la encíclica Humane Vitae, porque dijo, voy a decirles a las personas, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto ¿verdad?, de la reproducción humana? Y le fue muy mal, porque fue recibida como decir, bueno, papá, usted está lidiando contra la ciencia, o sea, está diciendo, este no es el camino, pero no nos está diciendo por dónde. Y entonces fue muy mal entendido. Pero hoy la Humane Vitae tiene una vigencia bien, bien grande. Entonces, ¿qué es lo que nos propone la Humane Vitae? La Humane Vitae nos decía desde 1968 que para espaciar los nacimientos, o sea, para regular la natalidad, no es que la Iglesia no quiera que planifiquemos. La Iglesia sí nos permite planificar nuestra familia, pero nos dice cómo. Entonces nos está diciendo, primero, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas o de otras circunstancias, las personas pueden pensar y decir, ok, no es mi momento, no es la mejor opción. Entonces tengo que utilizar los periodos infecundos en los que el cuerpo de la mujer no está fértil y así regular la natalidad. La Iglesia entonces es coherente con todo esto que hemos visto de la teología del cuerpo, que lo explicó después Juan Pablo II, ¿verdad?, después de Pablo VI, cuando dice que condena siempre como ilícito, algo que no es permitido, el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que nos decía Pablo VI? Primero, que todo amor es libre, fiel, total y fecundo. Y eso lo explica muy bien en la Humane Vitae. Y si no lo ha leído, léanlo, porque la Humane Vitae solo tiene 14 páginas. Y explica perfecto. O sea, Pablo VI es el primero que explica estas 4 realidades del amor. Y esto nos va a cuajar a la idea de que el matrimonio tiene 2 fines, que es unitivo, que es esta unidad, este abrazo esponsal que lo podemos vivir plenamente, y además procreativo, porque el amor es fecundo. Y esto lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en estos numerales, 2366, 68, 2370. En resumen, ¿cómo decide la pareja? La pareja tiene que decidir en conciencia y frente a Dios. Es decir, Señor, solo tú sabes lo que hay en mi interior. Solo tú conoces mi fe y mis motivos correctos. Entonces tú sabes por qué en este momento yo no puedo tener más hijos o porque yo en este momento estoy abierto a la vida. Se decide en pareja, por eso es que es dentro del matrimonio.
Y además la pareja sí que puede considerar su situación física, emocional, psicológica, económica y social, pero puede permanecer abierto a la vida, a ser administrador de ese don que Dios le dio. Puede decidir evitar el embarazo, o sea, evitar lograr un embarazo o tener hijos, ¿verdad? Por tiempo definido o tiempo indefinido. Y esto es a lo que la Iglesia llama paternidad responsable. Entonces la Iglesia nos pide utilizar los ciclos del cuerpo de la mujer, que tiene partes fecundas y partes infecundas, para en este contexto decidir cuándo puedo tener hijos, cuándo no, depende de mi situación, siempre estando abierto a la vida, en pareja, frente a Dios, y eso hace que la paternidad sea responsable. Entonces entendemos que la fertilidad es un regalo, es un don y por lo tanto debe ser tratada y respetada por su propio valor. Y además no es justo hablar de fertilidad del hombre o fertilidad de la mujer, solo podemos hablar de fertilidad de la pareja, para que sea bien entendida. Entonces, para entenderlo, voy a explicar un poco muy rápidamente el tema de cómo funciona biológicamente para luego pasar a los métodos de la fertilidad. Entonces tenemos en los ovarios, se da todos los meses este ciclo que empieza cuando se elige un ovocito, un huevito, que va madurándose. Cuando se madura, estamos produciendo estrógenos, nuestro cuerpo está produciendo hormonas que nos permiten saber en qué parte del ciclo estamos. Cuando este óvulo llega a medir de 1 a 2 pulgadas, decimos que se ha madurado y llega el momento de la ovulación, que es cuando se rompe el folículo. ¿Sí? Aquí estamos viendo que este tejido se llama folículo, se rompe y entonces es el día de la ovulación. Y luego todo este tejido que rodeaba el folículo se vuelve un cuerpo amarillo, como ustedes están viendo ahí. Y este cuerpo amarillo produce otra hormona importante en nuestro cuerpo, que es la progesterona. Por lo tanto, hay cambios, hay biomarcadores importantes en nuestro cuerpo que si aprendemos a notar, nos van a dar señales importantes no solo de cómo va nuestro ciclo, para saber qué días estamos fértiles y qué días estamos infértiles, sino también para saber cómo estamos de salud. Por lo tanto, en los estudios últimamente se ha determinado que la menstruación es un signo vital en la mujer. Así como me toman mi pulso cardíaco, como me toman otros signos vitales, también cada día más está creciendo esta tendencia a considerar el ciclo de la mujer como un signo vital. Y solo tenemos menstruación, o sea, solo le podemos llamar menstruación al producto de la ovulación, o sea, al producto de este proceso. Cuando tomamos anticonceptivos, que son hormonas sintéticas, hacen fallos, o sea, inhiben, limitan este proceso. Y entonces lo que tenemos son sangrados que parecen nuestra menstruación, pero no lo son. Entonces aquí tenemos una foto, ya en realidad, de cómo se da la ovulación. Entonces ustedes están viendo en el fondo el ovario, este es el folículo, se ve cómo se va rompiendo, sale el óvulo, que es el que va a ser fecundado, y luego este folículo, este mismo tejido, se vuelve un cuerpo amarillo, y esta es la producción de la progesterona, que es tan importante para nosotros. Entonces aquí tenemos varios aspectos que tienen que ustedes que aprender a notar en su cuerpo. Voy a tratar de explicárselos así bien rápido. En la primera línea, tenemos dos hormonas que son las que el cuerpo utiliza para empezar este proceso de la ovulación. La primera es la hormona FSH, que es la hormona del folículo estimulante. O sea, para que yo empiece a generar este folículo, primero tengo la hormona del folículo estimulante, la FSH, que esta en algún momento del ciclo va a subir y luego va a bajar porque solo es para que empiece el ciclo. Y luego tengo la hormona luteizante. Está la LH. La hormona luteizante es la que se dispara cuando yo quiero reventar el folículo. Entonces, por eso es que ustedes ven que la hormona luteizante sube. Aquí tenemos la subida, pues poquita, de la hormona estimulante,
que es la que hace que este folículo empiece a madurar, por eso tenemos una curvita aquí arriba cuando tenemos estos dos dibujitos abajo, pero tenemos la hormona luteizante que hace un pico justo cuando va a reventar el folículo. Luego aquí tenemos los cambios en nuestro ovario con la ovulación, vemos el folículo que empieza a madurar, ¿sí? Luego tenemos el día de la ovulación y luego tenemos la formación del cuerpo lúteo. Luego tenemos otras dos hormonas que son importantes, que es la hormona estrógeno, que es este estradiol, y la hormona progesterona. El estradiol sube y hace un pico bien alto, y por eso es que nosotros podemos observar moco cervical. Aquí abajo tenemos la medida del moco cervical, que es este que nosotros primero vemos como harina mojada, luego vemos que es algo como slime, y luego vemos que parece clara de huevo. Entonces, si ustedes miran, coincide perfectamente en que nosotros tenemos algo que se estira y que sube más o menos a 1 pulgada, que este es el moco que parece clara de huevo, justo cuando el estradiol está alto. Y luego tenemos que el estradiol baja dramáticamente debido a la ovulación, o sea que se reventó el folículo, y el cuerpo lúteo hace que suba la progesterona. Por lo tanto, yo ya no voy a producir moco cervical. Y eso lo observamos también en los cambios del endometrio. Entonces empieza con nuestra menstruación, luego el endometrio se limpia, vemos que empieza la producción de moco cervical, luego ya no tenemos producción de moco cervical, de hecho el canal cervical está abierto, si ustedes ven está más ancho, y días después está más angosto y se va cerrando porque ya la progesterona, ese es su efecto en el cuerpo. Y luego tenemos en la última línea la temperatura basal. Entonces la temperatura del cuerpo se mantiene a un nivel y cuando tenemos el día de la ovulación y empieza la producción de progesterona, hay una subida significativa que se mantiene mientras haya producción de progesterona, que es más o menos 2 semanas, y luego cae nuevamente porque vuelve nuestro ciclo a empezar con la menstruación. Entonces estos son a lo que llamamos los biomarcadores. Entonces ahora sí, tenemos los métodos de planificación natural que vamos a entender de acuerdo a estos biomarcadores. Entonces, antes en años anteriores, estos métodos se reconocían como métodos de planificación natural y ahora cada vez más están siendo reconocidos como métodos de reconocimiento de la fertilidad. En inglés son Fertility Awareness Based Methods y por eso se llaman FAMS. Entonces, primero tenemos que saber que hay más de 500 aplicaciones para el seguimiento del ciclo menstrual. Todas las aplicaciones que están en un teléfono celular se basan en el método del calendario, que es simple y sencillamente un cálculo matemático con un algoritmo que nos va a decir cuándo puede venir nuestra menstruación, de acuerdo a unos cálculos que vamos a hacer en promedio por el ciclo menstrual, porque pueden medirse entre más o menos 28 hasta 40 días. Luego entonces, es importante de saber que todas estas aplicaciones pueden decirme cuándo va a venir mi periodo con cierta más o menos exactitud, pero no me van a decir cuándo viene el día de la ovulación. En cambio, hay otros métodos también de reconocimiento de la fertilidad, que ahora los vamos a ver, que tenemos que son mediante la observación de los biomarcadores que les expliqué en la grafiquita anterior. Entonces tenemos los métodos que son basados en la observación del moco cervical, los métodos que se basan en la observación del cambio de temperatura y los métodos que se basan en la observación de este cambio hormonal que se da en el cuerpo. Sin embargo, es importante saber que todos los médicos no están capacitados para entender cómo funcionan estos métodos y por eso es que nos remiten muy fácilmente a tomar pastillas anticonceptivas, a ponerse el DIU, a todos estos métodos que ustedes ya observaron. Entonces, solo el 4% de los médicos han recibido un entrenamiento en estos métodos de reconocimiento de la fertilidad. Solo el 6% tienen un conocimiento correcto de cómo estos métodos pueden funcionar de manera eficaz para lograr o para evitar el embarazo. Pero sin un conocimiento sobre la interpretación de estos biomarcadores, que generalmente se van registrando en una gráfica, o sea, cualquiera de estos métodos puede ayudarnos a darnos signos
¿verdad? Importantes, porque eso les dije que nuestro ciclo es un signo vital. Entonces, sin esa correcta interpretación, los médicos muy pocas veces pueden darnos un diagnóstico correcto o pueden pasar de largo información importante. Entonces, mucho de este desconocimiento resulta en que lo poco que se sabe de estos métodos, también los médicos nos digan que hay que asegurarnos, ¿verdad?, con un método de barrera, como el condón o como los espermaticidas o este tipo de cosas, que la verdad no es necesario. Es porque los médicos están muy poco enterados de cómo funcionan estos métodos. Entonces, el primero que tenemos son los métodos de ritmo, que como les decía, son los métodos calendario. Las aplicaciones que han sido reconocidas por la FDA son esta de Standard Days, que básicamente son un collar donde solo las personas van contando los días, ¿verdad? Según este algoritmo y nos va diciendo cuándo son días fértiles, cuándo son días no fértiles. Y bueno, y tenemos la de Clue, que aquí les puse uno, que es lo mismo. O sea, la persona va contando cuánto tiempo, cuántos días están fértiles, cuántos no. Pero para ello es necesario que la mujer tenga ciclos regulares. Alguien que es irregular no le va a funcionar esta aplicación. Tiene que tener un control más o menos de un año durante el cual, digamos, vamos haciendo este cálculo. Y más o menos aquí hay un ejemplo para quien no lleva la aplicación, porque ahora hay aplicaciones, pero para quien lo llevaba antes, solo así por cálculo, que era el método calendario que decían antes, hacían un recuento, o sea, restaban 18 a su ciclo más corto, 18 días, y luego 11 al más largo. Entonces, si yo tenía un ciclo, por ejemplo, de 27 días, el más corto, y 29 el más largo, le restaba 27 menos 18, 9, entonces yo podía tener relaciones antes del día 9, porque no había llegado a mi ventana fértil, y después del día 18, por la resta entre 29 y 11. Entonces, esto realmente es algo que a veces asignaba y a veces no, por eso es que teníamos tanta, digamos que inseguridad en usar estos métodos. Luego tenemos este método que es el FEM, que más bien es un sistema integral en el que le enseñan a la mujer a medir en una aplicación varios de los biomarcadores que acabamos de ver. Entonces ya, cuajando, digamos, entre observar método de tipo cervical y también a alguien se le activó su micrófono. Marisabel, creo que se le activó su micrófono, si nos ayuda, porfa. Entonces, Perdón. no tenga pena, gracias. Entonces, FEM es más que todo este como entrenamiento, digamos, en poder observar distintos biomarcadores que nos van a dar signos, que nos van a decir por dónde, digamos, va el tipo de cuidado ginecológico que podemos tener. Y luego tenemos los métodos basados en la temperatura, que aquí yo les puse la foto de Ladycom, pero creo que ya el aparatito se llama de otra manera y no me acuerdo ahorita. Entonces, el tema aquí es que hay aparatitos, ¿verdad?, de tecnología, que ahora hay muchos, o sea, ya, como les digo, han evolucionado, ya no se llama tanto Ladycom, sino que hay otros, hay relojes, o sea, hay distintos, que le pueden medir a las personas la temperatura basal. Entonces, si yo veo que hay un cambio y sube mi temperatura, esos días estoy fértil, porque ya hubo este cambio de temperatura. Entonces, el problema con estos métodos es que hay que tomar la temperatura en las mismas condiciones todos los días. Generalmente es cuando me acabo de levantar. Pero si yo tuve una noche mala porque estaba estresada, porque tenía un examen o porque mi mejor amiga se casó y además tomé licor y además bailé, etcétera, la temperatura me varía. Entonces tengo que tener claridad de esto para poder determinar si el día es fértil o es infértil. Pero básicamente la temperatura se toma en las mismas condiciones y se utiliza un termómetro basal. Hay métodos que son métodos que combinan las dos cosas, combinan observación de moco cervical y también, por ejemplo, la medida de la temperatura. Es, por ejemplo, el método sintotérmico. Entonces, llevan este tipo de gráficas en el que van midiendo, ¿verdad?, cómo va la temperatura, pero al mismo tiempo van viendo cuál fue la sensación que tenían vulvar, si vieron observaciones de moco cervical, y entonces la mujer puede ir haciendo una lectura de sus días fértiles con mayor, digamos, precisión, porque observa tres cosas en este tipo de métodos.
Y otro que se está volviendo muy famoso, que por eso lo agregué, es el método Marquette. Entonces el método Marquette es porque utilizamos el aparatito este del Clear Blue, que es la misma casa que hace las pruebas para embarazo. Y entonces en el Clear Blue ustedes orinan sobre la tirita, meten la tirita acá y lo que hace el Clear Blue es marcarme la subida de la hormona luteizante, o sea, la hormona LH. Esto porque cuando la hormona luteizante se va a disparar, como les expliqué antes, es porque yo voy a estar cerca de la ovulación y por eso es que puedo saber que estoy cerca. Sin embargo, personas que tienen problemas en la ovulación o que tienen problemas con sus hormonas pueden tener la hormona LH alta y no estar ovulando. Entonces eso es algo que tenemos que chequear porque hay muchas personas que han comprado, por ejemplo, el Clear Blue para lograr el embarazo y aunque a esto les diga que son días fértiles, no logran quedar embarazadas, pero porque sus problemas son más de nivel hormonal. Y ahora tenemos los métodos que son los métodos de la observación del moco cervical. Entonces este método, el primero que vamos a ver es el método Billings. El método Billings fue creado por los doctores Billings en Australia y fue el primero. Este método, ¿verdad?, se basa en la observación del moco cervical y entiende que los días fértiles es porque el moco tiene una apariencia viscosa, elástica, ¿verdad?, y que parece clara de huevo, como les decía, y los días infértiles hay mayor sequedad o no hay moco, o este será escaso y pegajoso. La mujer identifica cuándo es fértil en el ciclo. Y el flujo, ¿verdad?, se puede ir midiendo identificando el día cúspide. O sea, hago mi ventana fértil observando primero algo que parece, digamos, más pegajoso, y luego tengo algo que es ligoso, y luego tengo algo que es elástico, y luego vuelvo a tener algo que es pegajoso. Entonces, básicamente, hoy en día el método Billings se enseña con personas que son certificadas, que dan el acompañamiento, que enseñan y que están entrenadas específicamente para esto. Entonces hay personas específicas para poder hacer este acompañamiento. Aquí en Guatemala se da y se enseña este método en los cursos prematrimoniales. Hay que hacer una aclaración porque hoy en día hay, digamos que personas certificadas específicas para el método Billings y se sigue llamando método Billings a los métodos de ovulación, o sea, los métodos de la observación del moco cervical que pueden ser alguna variación del método Billings. Eso es lo que generalmente pasa aquí en Guatemala, le llaman Billings, pero solo hay, creo que un matrimonio que está certificado para enseñar el método Billings de manera certificada. Y nosotros acá vamos a compartirles el método de la ovulación. Esta es una adaptación que hizo la señora Mercedes Alzú de Wilson, que es la fundadora de la Familia de las Américas. Y este aporte de doña Mercedes es importante porque ella conoció cuando vivió en Australia a los doctores Billings y adaptó el método Billings a la realidad de Guatemala. Entonces, una de las cosas importantes es que, por ejemplo, compara el cuerpo de la mujer con la tierra fértil. La mayoría de estos métodos tienen las stickers verdes para decir los días fértiles. En cambio, ella los cambió, por ejemplo, a color café, porque nuestra gente entiende que la tierra es árida, que estoy fértil cuando hay algo verde. Entonces, esas son adaptaciones que han hecho que el método de la ovulación funcione muy bien, digamos, de esta manera. Entonces, aquí también, como vemos en este método de la ovulación, que está basado en las enseñanzas de los doctores Billings, la unión del óvulo con el espermatozoide tiene lugar en las trompas de falopio. Y el periodo en el que se puede encontrar es muy corto. Si no se encuentra durante este tiempo, el óvulo se desintegra en 24 horas o 12. ¿Qué quiere decir esto? Que si fuera solo por las mujeres, la ventana fértil sería muy corta. Sería de estas 24 horas. Lo que hace que tengamos una ventana fértil de más de 24 horas es la producción del moco cervical. Con moco cervical los espermatozoides pueden permanecer vivos dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, entendamos, digamos, este proceso, solo que esto estaba así. La mujer ovula una vez durante el ciclo. Un óvulo puede sobrevivir, como les decía, 24 a 12 horas.
y la menstruación ocurre 2 semanas después por la formación del cuerpo lúteo. Durante la ovulación aparece este moco cervical. Con este moco cervical, el espermatozoide vive hasta 3 días y en moco más fértil, a veces hasta 5 días dentro del cuerpo de la mujer. Este es el argumento que hay detrás de: si tengo moco, estoy fértil. Si no tengo moco, no estoy fértil. Precisamente porque sin moco, los espermatozoides mueren en horas. Con moco, los espermatozoides permanecen vivos dentro del cuerpo de la mujer. Y por eso es que se entiende que más o menos la mujer es fértil alrededor de unas 100 horas. Entonces aquí está, digamos, una forma de graficarlo o cómo se entiende. La mujer tiene su periodo, generalmente después tiene unos días secos, luego tiene los días en los que hay producción de moco cervical que empieza de esta forma, como les he explicado, y luego cambia. Cuando cambia, y volvemos a ver este cambio, es porque se ha dado el proceso de la ovulación, por eso se marcan estos días con amarillo, y luego volvemos a tener días secos otra vez. Aquí lo vemos con las stickers que usamos y con la comprensión de qué hace el moco cervical. Entonces, cuando está de esta manera, el moco cervical está enredado. El moco cervical forma canales. Entre más elástico es y más transparente, el moco cervical ayuda a los espermatozoides a llegar hacia donde se encuentra el óvulo, que es a nivel de las trompas de falopio. Cuando cambiamos y aumenta la producción de progesterona, el fluido del cervix, que es el moco cervical, no permite a los espermatozoides pasar. En cambio aquí la producción, o sea, la cantidad de canales que genera parecen carreteras para llegar hacia donde está el óvulo. Y estas son más o menos las 100 horas. Entonces el método de la ovulación, o sea, la observación de estos... Ay, ¿cómo se trabó? El método de la ovulación ayuda a que las parejas tengan este bonding, digamos, tengan esta conexión, porque necesitan decidir en conjunto cuándo tener relaciones y cuándo no, porque decido entre los días fértiles y los días no fértiles. Entonces, por lo tanto, mejora la comunicación entre los esposos y el conocimiento, ayuda a crecer en estas virtudes de fortaleza, templanza, prudencia, generosidad, paciencia, ¿verdad? Y por lo tanto hacemos un reconocimiento del don de la fertilidad, ¿verdad? No estamos yéndonos en contra de la propia naturaleza. Aquí está la página de la Familia de las Américas, aquí están las instrucciones, digamos, del método de la ovulación, aquí están las gráficas ya de cómo las usuarias, digamos, pueden identificar qué es lo que están viendo. Si ustedes observan, doña Mercedes simplificó muchísimo cómo distinguir el tipo de moco, porque a todos tienen números, o sea, si podemos observar, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? O sea, hay números y por eso es que la mujer pone qué número es el que está viendo según la imagen, ¿sí? Luego también es importante decir que ella formó parte de la Academia Pontificia para la Vida y entregó un estudio en el cual también hablaba del tema de nutrición, y hay una pirámide para fortalecer la nutrición, que es un gran aporte de verdad que hoy en día todavía podemos aprovechar, ¿verdad? Y aquí está, digamos, ya visto con los stickers, si no quisiéramos poner, pero es un método bastante fácil de aprender. Y ya en estos últimos 10 minutos que me quedan, ¿verdad? ¿Era a las 8:30 o yo me estoy pasando? Perdón. Era de 7 a 8:30, ¿verdad? Sí, a las 8:30, ajá. Ah, va, perdón. Ah, va, es que si no dije, pero si eran las 8, ya me pasé. Bueno, entonces, gracias. Les voy a comentar. Vamos bien, Carlita. Ah, va, gracias. Yo soy instructora profesional del modelo Creighton. El modelo Creighton es un método que surgió a partir de la Humanevity. Entonces, hace 52 años, como les comenté, el doctor Hilgers era un estudiante de medicina y él quiso leer la Humanevity. Y tan rechazado era Pablo VI que le dijeron, ¿para qué querés leer esa basura? Y eso se lo dijo un sacerdote en su parroquia. Sin embargo, él encontró una fotocopia, porque el mundo en esta época no teníamos Google, entonces tenía que buscar de dónde conseguía lo que tanta gente estaba criticando. Entonces encontró una fotocopia que le costó 25 centavos de dólar
Y en el numeral 24 de la Humanae Vitae dice, queremos alentar a los hombres de ciencia a buscar el camino. O sea, Pablo VI no podía decirnos, aquí esto es lo que tienen que ver, miren todos estos métodos de fertilidad, y como yo lo estoy haciendo ahora. Él no podía hacer eso, él solo dijo, por favor, hombres de ciencia, busquen el camino, que no sea por el lado de la píldora anticonceptiva, por el lado de la fecundación in vitro, por el lado de la revolución sexual. Este no es el camino. Entonces Hilgers decidió dedicar su tesis para graduarse de medicina al estudio del método Billings, o sea, a entender cómo funcionaba este método. Luego entonces, en Estados Unidos, se volvió el juicio de Roe contra Wade, que está tan ahora hablado, ¿verdad? Por el tema de que lo van a revertir, ojalá. Entonces, él decidió seguir estudiando, se salió del instituto, del hospital donde estaba haciendo su residencia médica, ya graduado de doctor, y gracias a que recibió el apoyo en el Instituto de San Luis, en el Hospital de San Luis, Missouri, conoció a estas chicas, que eran, bueno, ella era una activista pro vida, que era Susan, y que fue después su esposa, y conoció a Anne Preble y Diane Daly, que eran enfermeras registradas. Entonces, en el Hospital de San Luis, Missouri, empezó como seguimiento a la tesis del doctor Hilgers, una estandarización del método Billings. Entonces, ¿qué significa la estandarización del modelo Billings? Significa que voy a tener una nomenclatura para poder entender qué es lo que las mujeres están viendo de una manera científica. Y luego se pasó un año en San Luis, Missouri, y luego le dieron trabajo para formar el mismo departamento para desarrollar métodos de planificación natural en la Universidad Creighton. Por eso el método se llama modelo Creighton, porque ahí fue donde se desarrolló todo el tiempo, todo este proceso que empezó con una tesis, que siguió con una estandarización y que siguió con un montón de investigación. A la muerte de Pablo VI, que esto fue en el 78, los Hilgers admiraban muchísimo a la figura de Pablo VI por lo que había hecho y por su valentía. Entonces decidieron fundar en su honor un instituto. Y ese instituto se fundó finalmente en 1985. Entonces se llama el Instituto Pablo VI para la Reproducción Humana. Entonces desde el 85 para acá, este instituto funciona como una entidad hermana de la Universidad Creighton. Y aquí se han desarrollado técnicas médicas que pueden dar tratamiento a cualquier dolencia. Estamos hablando de ovarios poliquísticos, de subfertilidad, de cuestiones de perimenopausia, de problemas hormonales, de problemas de abortos espontáneos, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema ginecológico y reproductivo de la mujer, hoy tiene un tratamiento médico que no se va por el lado de los anticonceptivos o que no daña el cuerpo. Y esto se llama la naprotecnología. En inglés es la Natural Procreative Technology. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si me preguntan ahora, ¿cuál es la diferencia entre el método Billings y el método Creighton? Pues básicamente que a partir de este aporte que hizo el doctor Hilgers con la estandarización del modelo y con las personas que yo les mostré y toda la investigación científica que se ha hecho aquí, el Creighton te abre la puerta para la naprotecnología. Todos los demás métodos que yo les enseñé les pueden permitir, sí, entender los biomarcadores, saber que hay biomarcadores, sobre todo con la aplicación de FEM, que si yo, por ejemplo, tengo un sangrado café al inicio, quiere decir que voy a tener falta de progesterona y eso, digamos que debilita mi ciclo y voy a tener un tratamiento, pero muchas veces ese tratamiento se va a quedar corto o está abordado desde otras circunstancias. El tratamiento hoy en día, que es más completo para la atención ginecológica, es la naprotecnología. Y para atender a la naprotecnología, tengo que poder graficar con el modelo Creighton. Entonces, en las palabras del doctor Hilgers, el método Creighton es una estandarización del modelo Billings, pero los biomarcadores que observa el modelo Creighton son mucho más amplios que los que hay en cualquier otro método de reconocimiento de la fertilidad y esos solo pueden observarse con el modelo Creighton. Entonces, al final de su vida, Juan Pablo II dijo, tengo una gran esperanza en el Instituto Pablo VI para el futuro. Entonces, ¿qué es el modelo Creighton? Es un programa de servicio que nos ayuda a tener decisiones de procreación natural para decidir cuándo lograr el embarazo, cuándo evitarlo
y para también mantener, vigilar y digamos que tener buena salud procreativa y ginecológica. Entonces tiene dos partes. El Fertility Care, que es este que voy a graficar, voy a llevar en mi gráfica el control de todos mis signos, ¿verdad? Y si tengo necesidad, voy a tener opción a la naprotecnología, que es esta nueva ciencia reproductiva que funciona en forma cooperativa con el cuerpo. ¿Cuáles son los biomarcadores que observa el modelo Creighton? Entonces, me observa el largo de mi ciclo menstrual, o sea, cuántos días me dura. Algunos de los métodos que les enseñé no tienen este biomarcador en cuenta, entonces no pueden ser utilizados siempre que una mujer tiene ciclos irregulares, o que se me alarga o que se me corta el periodo. También mis aplicaciones de la app donde dice, oh, ya me tendría que haber venido y me atrasé 3, pero no sé por qué. Porque siempre las mujeres somos más inteligentes que cualquier aplicación del teléfono. Entonces, un biomarcador importante es cuánto me está durando el periodo. Luego, cuánto me dura la fase prepico y la fase pospico. En el modelo Creighton podemos identificar, y cabal también en el BINIS, se puede identificar cuándo estamos ovulando, por este cambio entre estrógeno y progesterona. Pero determinar los días en los que me dura la fase prepico, que es antes de ovular, y cuánto me está durando la fase post-pico, que es después de ovular, me da ciertos signos que también puedo interpretar. También aquí observamos en qué momento del ciclo está ocurriendo este día de la ovulación, que es el día pico. ¿Cuántos días me dura el moco? ¿Qué calidad de moco tengo? O sea, ¿cuántos días tengo? ¿Qué tipo de moco? ¿Cuánto moco tengo? ¿Y cómo puedo observarlo? La intensidad de mi fluido del moco cervical y las variaciones en el sangrado. ¿En qué momento tengo sangrado? ¿Qué tipo de sangrado? La intensidad del sangrado. ¿Qué días del ciclo y cuánto me dura? Entonces, por eso les digo, en el modelo Creighton es la forma más completa que existe hoy en día de graficar estos biomarcadores porque tengo mucha más información. Entonces, mi gráfica se convierte en un mapa para decirle al médico NAPRO qué es lo que me está pasando en mi cuerpo. Y observo tres cosas. Observo el color del moco cervical, observo la consistencia, es decir, cuánto se estira, observo cuándo cambia de una calidad a otra, y observo también la sensación, es decir, si estoy lubricada o no al momento, porque en el método también, aunque yo no tenga moco, pero si tengo la sensación de lubricación, yo estoy en un día fértil. Entonces aquí observamos el ciclo menstrual, como se entiende, los días fértiles, que se consideran los días de menstruación, por eso es que hay mujeres que si tienen moco cervical y lo observan durante sus días en los que se está yendo la menstruación, pueden quedar embarazadas. Los días secos que tenemos después de la menstruación, los días del ciclo del moco o la ventana fértil, el día pico, 3 días después que se considera que el canal cervical aún está abierto, como les expliqué, y los días que tenemos ya en la fase post-pico, que tienen a ser los días como más estables del ciclo. Entonces tenemos una cartilla, tenemos las stickers y la cartilla nos aguanta para graficar 6 meses, que son generalmente mientras enseñamos el sistema, porque luego sí se pueden pasar a una app, pero esa está, digamos que solo la da el Instituto Pablo VI, no está como a la venta en cualquier Apple Store, digamos, o en el otro Play, no. Tenemos este sistema de registro, que es el sistema que permite registrar todos estos biomarcadores con una nomenclatura. A veces, si les soy honesta, la principal crítica del sistema Creighton es que a las mujeres dicen que está muy enredado, ¿verdad? Entender, y por eso es que otros sistemas como el de Doña Mercedes o como de cualquier otro lo han simplificado. Sin embargo, esta es la clave del éxito, o sea, aunque sea la parte más difícil, y por eso estamos las practitioners, que son las que lo enseñamos, es la clave del éxito, porque si yo tengo una gráfica que está establecida con este sistema de registro, esto es lo que hace que cualquier médico NAPRO pueda identificar perfectamente qué es lo que le está pasando a cada persona. Y la labor de una practitioner es enseñarle a la persona a usar esta herramienta de la mejor manera para describir qué es lo que me está pasando en cada día del ciclo. Entonces, esto es lo más valioso en realidad que tiene el sistema. Y entonces aquí tenemos un aproximado de qué es lo que debería de pasar y cómo funciona la naprotecnología. Tengo un ciclo que ustedes lo ven, es muy parecido a los otros métodos que se grafican. Entonces tengo los días del ciclo menstrual,
Tengo los días verdes, tengo los días del moco, tengo el día pico, los 3 días y otra vez. Pero aquí tengo las mediciones que ha hecho el Instituto Pablo VI diariamente de cuáles son los niveles que deben de estar de estradiol y de progesterona. Entonces, ¿cómo funciona el sistema con la naprotecnología? Si yo, por ejemplo, quiero saber si tengo buenos niveles de progesterona, porque estoy tengo muchos abortos espontáneos, por ejemplo. Entonces el doctor, que no sabe napro, te va a decir, hazte los exámenes en el día 14 del ciclo, asumiendo que las mujeres ovulamos el día 14 y 2 semanas después me dura la progesterona. Pero si yo no ovulo el día 14 del ciclo, porque tengo variaciones en mi ciclo como estas, o sea, aquí, por ejemplo, estoy ovulando cerca del día 14, pero aquí me atrasé, aquí estoy en el día 19, esto puede pasar por estrés, por ejemplo. Entonces, si esta mujer en este ciclo se hace su, digamos, medición de progesterona en el día 14, por supuesto que le va a decir que tiene cero. Tiene cero. ¿Por qué? Porque el ciclo no va por ahí. El ciclo va por el ciclo del moco. Quiere decir que yo estoy produciendo estrógeno, no progesterona. Entonces, el doctor va a tener un examen que no le sirve. Si una mujer grafica, entonces el doctor Napro te va a decir, según la gráfica anterior, el día en que más progesterona hay es en el P+3. Y yo quiero saber cómo están tus niveles de progesterona. Por favor, hazte tu examen en el P+3. Entonces, no importa si yo estoy en el día pico, en el 15, mi P+3 va a ser 18. Si yo estoy en el P, en mi día 19, mi P+3 va a ser el día 22 de mi ciclo. Entonces, siempre voy a saber cuándo estoy haciendo mis exámenes porque sé graficar y mi doctor va a saber interpretar qué es lo que está diciendo. Y además, la NAPRO me va a dar los niveles correctos, no los del laboratorio, los que yo tengo que tener según los estudios del Instituto Pablo VI al respecto de la naprotecnología. Entonces funciona con un enfoque diferente. En esta gráfica que les estaba diciendo, funciona aquí, esta la usamos para explicar, por ejemplo, cómo se usa el método para evitar el embarazo. Si ustedes observan, esta persona tiene relaciones, aquí se marca con una I de intercourse en inglés, en un día verde, y la ovulación estaba aquí, no puede quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el espermatozoide con moco, que no, o sea, sin moco, muere en horas. Esta persona que usa el sistema correcto, tiene un ciclo normal, se ve que su I está en un día verde, o sea, en un día seco, infértil, no tiene relaciones en los días en los que observa moco, espera los 3 días en los que el canal cervical está abierto y vuelve a tener relaciones otra vez en los días secos. Entonces la ovulación estaba un día antes de la P, no quedó embarazada. Y en este caso, por ejemplo, esta mujer tiene la ovulación aquí y tiene un día antes y un día después, pero no logra quedar embarazada porque no hay moco cervical. Y es un problema que tiene que atenderse con NAPRO, que le va a explicar por qué razón, o sea, la NAPRO va a tratar de identificar las razones de la infertilidad. No le va a decir, ¿sabes qué? No puedes, entonces vamos a hacer in vitro. No puedes, vamos a probar inseminación artificial. Valga el anuncio, estas cosas no funcionan porque como yo no estoy atendiendo la causa, entonces por más dinero que gaste en una in vitro o por más intentos que tenga, si no compongo lo que en mi cuerpo está mal, no va a funcionar. Por eso estos tratamientos son carísimos y no tienen una alta de éxito tan alta. Más o menos es como de 21 o 22%. Entonces aquí tenemos biomarcadores importantes con el modelo Creighton. Por ejemplo, este primer caso es un caso de infertilidad. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción de moco cervical. En el segundo, es porque tenemos una fase lútea, o sea, una fase pospico, identifica aquí la ovulación, y tenemos solo 5 días después, y yo les dije que era importante cuánto nos duraba cada fase del ciclo. Entonces, si yo observo una gráfica que está así, esta niña muy probablemente está teniendo un aborto espontáneo, y tenemos que atender la falta de progesterona, o lo que esté causando el aborto espontáneo. Luego, por ejemplo, aquí vemos un sangrado café. Yo, por ejemplo, de jovencita decía, sí, ya me va a venir. ¿Por qué? Porque ya empecé el sangradito café. Según yo era normal. Esto es una deficiencia de progesterona. Cuando yo me embaracé de mis gemelas, me pusieron 14 inyecciones de progesterona, que hubiera podido evitar si yo hubiera graficado antes. Y aquí, por ejemplo, en una gráfica de una persona que se queda manchando todo el tiempo después de que viene su periodo, o que tiene sangraditos intermitentes,
Puede ser el caso de una mujer que está en perimenopausia o puede ser el caso de un cáncer de cervix que puedo atender oportunamente. Esa es la importancia. Esta la gráfica la puse para que ustedes vean porque un caso de los más comunes es, por ejemplo, el ovario poliquístico. Entonces, ¿cómo se observa un ovario poliquístico? Los ovarios están sumamente hinchados, por eso es que las personas tienen mucho dolor, pero no revientan, o sea, adentro no hay un folículo que reviente. Y lo que se ve es un denario, o sea, si ustedes ven, hay muchas pelotitas, no hay una que se esté madurando, no hay 10, parece un denario. ¿Qué pasa con esto? Los niveles de estrógeno suben muchísimo, lo que hace que yo observe mucho moco en toda la gráfica, que esto no es normal. Y luego el cuerpo, para compensar la falta de progesterona, porque no ovulamos, porque esto no revienta, o sea, el folículo no revienta, entonces lo que hace es subir los andrógenos, que es la hormona masculina. Por eso estas mujeres, por ejemplo, padecen muchísimo de acné, de que se les cae el pelo, o de que son gorditas y no pueden bajar de peso, o sea, tienen el síndrome de Netherton. Entonces, estas cosas son las que podemos atender con la naprotecnología. Parejas con fertilidad normal, para utilizarlo solo así, en el primer ciclo tienen tanta, digamos, precisión, que 76% logran quedar embarazados al primer ciclo, solo identificando en su gráfica cuáles son los días fértiles, y ya al sexto ciclo, mi nivel de conocimiento aumenta tanto, son 6 meses de estar graficando, 98%. Con estos métodos, no solo con el Creighton, sino con los métodos de fertilidad natural, si yo este mes no quiero quedar embarazada, pero el siguiente cambio mi intención y lo logro. Con el Creighton, de 100 parejas, 21 lo lograron de un ciclo a otro. Y parejas con infertilidad tienen de 20 a 40 chances de lograr el embarazo, y si agrego un tratamiento de naprotecnología, sus chances aumentan a un 80%. ¿Cómo se aprende el sistema? Entonces hacen una sesión introductoria en la que explicamos un poco más a detalle cómo funciona el cuerpo, cómo funciona todo el modelo. Luego, si quieren seguir el sistema, hacemos las primeras 4 sesiones cada 15 días. Luego del cuarto a quinto pasa un mes y luego ya pues van cada 3 meses, porque la verdad es que en un año lo llegan realmente a dominar. Si tuvieran necesidad de un tratamiento NAPRO, entonces lo que hacemos es que nos vemos cada mes y vamos viendo cómo va funcionando el sistema y cómo la gráfica nos va reflejando si el método o lo que el doctor te dio te va funcionando, o cómo va a alterar, digamos, a cambiar el ciclo de una manera positiva, o si realmente el doctor necesita ajustar las dosis, ¿verdad? Y esto es, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya me pasé un poquito, pero espero que les haya servido. Gracias, Carla. Ay, perdón. Gracias, Carla, por tu presentación. Yo creo que la primera vez